¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Al descubierto en Guayaquil una central telefónica clandestina que servía para la comunicación de los presos de la penitenciaría. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos. Ya les ampliamos esa noticia. Empezamos la emisión de hoy con el tema electoral y los simulacros que realiza el CNE. Sí, el Consejo Nacional Electoral realizó el simulacro de conteo rápido para probar el sistema informático que se utilizará para la muestra de los resultados de las elecciones del 17 de febrero. Mediante esta operación se escaneó las actas para transmitirlas al Centro de Procesamiento de Datos, donde serán almacenadas, procesadas y verificadas por 300 digitadores. Pruebas de conectividad, pruebas de una u otra manera el manejo del software aplicativo. En esta primera prueba participaron las provincias de Pichincha, Tungurahua, Manabí, Santo Domingo, Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo. Y se puso en funcionamiento 209 equipos de escaneo y transmisión en 194 recintos electorales. Creo que lo que tenemos que garantizar a la ciudadanía es que el día de las elecciones van a tener constantemente información, minuto a minuto, desde la instalación de las juntas receptoras del voto, pasando por toda la jornada electoral. En este proceso participaron aproximadamente 900 personas a nivel nacional, entre digitadores, operadores de los equipos de escaneo y transmisión, técnicos y funcionarios del proyecto de conteo rápido. Nosotros lo que nos comprometemos con la ciudadanía es mantener información clara, transparente y oportuna, no solo en la jornada electoral, sino en los días previos a la jornada electoral. Además, contó con la observación de delegados nacionales e internacionales como la UNASUR y el presidente de la Junta Central Electoral de República Dominicana. Los equipos de conteo rápido se encuentran instalados y están listos para ser utilizados el domingo 17 de febrero. Andrea Guerrero, 24 horas. Vehículos particulares y de entidades públicas brindarán el servicio de transporte a las personas con discapacidad que deseen sufragar en las próximas elecciones. Hoy se hizo un simulacro sobre este servicio. En cada uno de los recintos electorales habrá este biombo que contará con la información de los sufragantes de la tercera edad o que tengan alguna dificultad física que les impida llegar a la junta receptora del voto. Militares y personal del CNE apoyarán para brindar seguridad y comodidad a los votantes. Plantillas braille y el voto asistido son algunos de los mecanismos que se usarán. En el pasado era muy difícil para las personas con discapacidad poder ir a votar. Y con el fin de verificar que el personal esté capacitado para actuar de acuerdo a las circunstancias, se realizó el simulacro en el recinto electoral del Colegio Aguirre Abad. Había exactamente la misma facilidad que nos portan ahora en todo el país. Y lo más importante es que tenemos la asistencia para las personas que tenemos una u otra discapacidad. Entre 5 y 10 minutos puede durar el tiempo en que las personas con capacidades especiales puedan cumplir con su derecho al voto. Incluso se analizó el tema de movilización. Esta vez los gremios de taxistas no ayudarán en la transportación a las personas con discapacidad, ya que se han adherido a diferentes agrupaciones políticas. Vehículos de la Policía Nacional van a ser vehículos de escuelas de conducción, del Sindicato de Choferes de Pichincha. Tendremos vehículos personalizados tuning. Hasta el 15 de febrero podrán registrarse en las juntas provinciales electorales quienes deseen prestar o recibir el servicio de transportación para el día de las elecciones. César Velastegui, 24 horas. La delegación electoral del Guayas puntualizó los casos en los que aceptará como válidas las papeletas de votación de los comicios del 17 de febrero. Instructivo que lo difunde en las sesiones de capacitación de los vocales de las juntas receptoras del voto. Uno de los trabajos más difíciles que tendrán los integrantes de los recintos electorales el próximo 17 de febrero es el conteo de votos. En procesos anteriores, la colocación de una raya vertical a la lista o candidatos de su preferencia ha sido suficiente para hacer un voto positivo. Sin embargo, el artículo 126 del Código de la Democracia señala que cuando el sufragante raye, tache, dibuje, escriba palabras o cualquier otra marca que denote rechazo, se anulará el voto. Es decir, que si el elector escribe la palabra sí o voto por la lista B y hasta cuando dibuje símbolos, será un voto válido. Es la intención del voto lo que cuenta.
Puede ser que ellos marquen en el casillero de la lista A una carita feliz, entonces una intención del voto que está a favor del candidato. Este tema ha sido ampliamente debatido por las autoridades del CNE. Al momento de capacitar a los integrantes de las juntas, se les ha enfatizado cuando un voto quedará anulado. Que los que tuvieran tachaduras, cuando el elector o electora marca por una lista completa y en la vez marca en otras listas de los casilleros. Y con el fin de evitar inconvenientes y malos entendidos durante el conteo de votos, las autoridades de la Junta Provincial Electoral analizarán este tema en Quito el próximo viernes. En Guayaquil, César Velastegui, 24 horas. En nuestra tercera entrega de los presidenciables, hoy abordaremos el tema del alto costo de la vida, otra gran preocupación que tienen los aspirantes para llegar a Carondelet. Jorge Rodríguez, muy buenas noches. Sí, reducir el alto costo de la vida se menciona insistentemente en los discursos de los 8 candidatos a la presidencia. Cómo acercar la canasta y los servicios básicos a la capacidad adquisitiva real del ciudadano común. Y del tema existen diferentes visiones para enfrentar el problema. En los centros de abastos de las principales ciudades del país hay una queja generalizada, que no es reciente. La carne mismo está cara, el pollo está caro, el pescado está carísimo. Los testimonios de los compradores suenan igual en los últimos años. Subiendo bastante del año pasado. ¿Qué ha subido? Casi todo, por lo menos lo que es grano. Tanto como en los bajos de las empresas proveedoras de servicios básicos. Las planillas cada mes salen más altas y no hay bolsillo que aguante. Todos los meses me sale $22, 23 mucho. Y ahora me salió $56. El año 2012 cerró con una inflación de 4,16%. La canasta básica se sitúa en este 2013 en $601.06, frente a un salario básico unificado que desde este año es de $318. Una brecha que los presidenciables buscan acercar con sus propuestas. Un programa hambre cero para el Ecuador. En 4 años vamos a erradicar el hambre apoyando al agro y apoyando la alimentación sana de todos los habitantes del país. Vamos a ampliar el desayuno escolar, al almuerzo escolar y a los comedores populares, pero la alimentación vendrá de los campesinos y no de las grandes empresas como sucede ahora. El candidato del PRIAN, Álvaro Noboa, asegura que hay que eliminar los aranceles altos a las importaciones y hacer tratados de libre comercio. Guillermo Lazo de Creo asegura que el alto costo de la vida se puede aliviar de manera considerable al reducir la carga impositiva de los ecuatorianos. Eliminar 9 impuestos por $2.000 millones, especialmente el impuesto a la salida de divisas, aquel 5% que se aplica en todo lo que importa el Ecuador y que incide en todo lo que consumen los ecuatorianos. Y Mauricio Rodas de Suma plantea una fórmula mixta. El bolsillo nacional puede recuperar su capacidad adquisitiva, fortaleciendo la producción nacional y a su vez reduciendo impuestos. Que exista mayor oferta de productos en el mercado, primero. Segundo, hay que eliminar impuestos que están desalentando la productividad, como el impuesto a la salida de capitales, que en lugar de prevenir la salida de capitales está previniendo su entrada, lo cual evidentemente nos afecta. Y también vamos a eliminar el impuesto a la tierra, que no hará sino terminar de asfixiar a los agricultores ecuatorianos. Todas propuestas aplicables para un nuevo gobierno. Cómo reducir la distancia de los precios de productos, bienes y servicios y el bolsillo nacional. Cómo ponerle reversa al alto costo de la vida de la realidad ecuatoriana. Hemos abordado así las propuestas de los aspirantes a la presidencia para enfrentar los 3 grandes problemas nacionales: inseguridad, desempleo y la carestía de la vida. Fórmulas y estrategias distintas que buscan lo mismo: mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Nos despedimos. Buenas noches. Continuamos conociendo el lado humano de los candidatos a la presidencia de la República. Hoy les presentamos a Norman Ray, de Ruptura de los 25, joven intelectual muy vinculado a organizaciones sociales y movimientos campesinos, ex asambleísta de Montecristi, ex concejal de Quito, fanático de la literatura y de la música. Tal vez sea el que menos se acerca al prototipo de un candidato presidencial. Es complicado y sobre todo sencillo. Nos recibe en su casa, lejos de la ciudad y en medio del campo, rodeado de sembríos. ¿Qué tienes? Me contabas, ¿tienes sembrado maíz? Ahí está maíz, ahí tenemos aguacates por ahí también
Junto a su actual esposa, Lucía, llevan 4 años de casados y hoy esperan al cuarto de sus hijos. Durante su adolescencia, Norman dice nunca haberse planteado la posibilidad de ser parte de una contienda electoral por alcanzar la presidencia de la República. Sin embargo, hoy tiene una vasta experiencia en el campo de la política. Ha impulsado procesos en organizaciones indígenas, campesinas y colectivos de mujeres. Participó en la Asamblea Constituyente de Montecristi y fue concejal de Quito, además de haber pasado por el periodismo como editor de política de Diario El Comercio. Estuve muy cerca de lo que fue el proceso de la firma de la paz, o sea, siguiéndolo desde los medios de comunicación. Recuerdo en 1990 yo era estudiante universitario y se dio el levantamiento indígena que pedían la plurinacionalidad. Y luego de 10 años de eso soy asambleísta constituyente y voto e impulso la plurinacionalidad. Entonces ves que hay un camino. Pero está seguro de que aún alcanzando la más alta dignidad en la función pública, nunca dejará de ser quien es. Yo no creo cuando vienen los que te asesoran en imagen, ¿no? Y te dicen, vea, tiene que salir así, ya pondrás la corbata, cortarás el pelo, ¿no? ¿Te lo han dicho? Uy, ya hemos gozado muchas veces. Y una señora se me acercó, estaba en la mañana y caminó por Cotogrado y me dice, yo sí voy a votar por usted me gusta, pero peinarás, me dice, ¿por qué no se peina? Me dice. Entonces yo digo, mi mamá me decía lo mismo, mi papá, pero nunca les hice caso. Harale caso, hay que hacer caso a los mayores. Y se mataba de la risa, ¿no? Entonces nos gozábamos con la doña. Le digo, este soy yo. O sea, yo no puedo mañana salir así peinado con gel, ¿no? Para atrás, cortado el pelo y además con terno, porque no soy yo. Y así lo entiende y lo impulsa su mejor aliada. Entiendo quién es Norman y Norman, su pasión es la política y él ve la política como una herramienta de transformación. Entonces, por supuesto que sé con quién me casé y sé los retos que pienso que sé, los retos que eso implica y le apoyo porque él también a mí me apoya en todos mis sueños. Entonces sí sé con quién me casé y estoy súper orgullosa y feliz. La música es otra de sus más fieles compañeras y aunque en alguno de sus spots publicitarios aparece tocando la armónica, él asegura que solo es un aficionado, apasionado por el sonido de su instrumento favorito. Creo que las cosas que más estimo, así como bienes materiales, es mis armónicas, mis discos y mis libros, es lo que me gusta. En un diálogo a fondo con Norman Ray, candidato a la presidencia, Gisela Bayona, opción 2013. Entérese, para estas elecciones están habilitados para votar 554.888 jóvenes. Aparte de nuestra cobertura en estas elecciones, cuéntenos cómo se vive el proceso en su ciudad, en su barrio, en su recinto. Sea un Twitter reportero. Escríbanos y envíenos sus imágenes a @teleamazonascc. Comparta esta fecha democrática con opción 2013 de Teleamazonas, la fuerza informativa de las elecciones. Los radares chinos adquiridos por el Ministerio de Defensa hace 3 años y medio definitivamente no funcionan. 24 Horas conoció que el Ministerio de Defensa estaría devolviéndolos, estos aparatos, y negociando el alquiler de radares que Colombia mantiene en su frontera. El contrato se firmó en junio del 2009. El ministro de Defensa, Javier Ponce, y el comandante de la Fuerza Aérea, Rodrigo Borges, contrataron por $60 millones 2 radares chinos a la empresa SET Internacional, destinados a vigilar el espacio aéreo. Otros 2 fueron prestados por la empresa china, pero los aparatos nunca funcionaron. Desde un inicio presentaron varios problemas. El sistema de enfriamiento no funciona, por lo que no pueden estar prendidos más de 4 horas. Son de corto alcance y no pueden detectar aeronaves que vuelen bajo. Son incompatibles con el Sistema Nacional de Radares y con los aviones Super Tucano, que son los que podrían hacer intercepción aérea. Los radares tenían que estar funcionando en enero del 2011, pero en mayo del 2012 el exministro de Defensa, Miguel Carvajal, le dijo a 24 Horas que estaban terminando las pruebas. Los radares están aquí, los centros de mando y control están acá, el 30 de junio se han comprometido que están terminadas las pruebas individualizadas, luego vendrán algunos meses de integración. La Procuraduría dio un nuevo plazo para noviembre del 2012, que tampoco se cumplió. Hoy el exministro está en campaña para la Asamblea, y esto fue lo que nos dijo sobre los radares chinos.
Ahí hay algunos problemas técnicos que tenían que resolverse, pero evidentemente yo ya no le puedo dar cuenta de cómo está ahorita la situación. El contrato de los radares prevé una multa del 1 por 1000 por incumplimiento. Entiendo yo que se están aplicando las sanciones correspondientes, porque ya aquello tiene que ver con el plazo, y el plazo fenecía cuando yo dejé de ser ministro de Defensa. 24 Horas conoció que ante el fracaso de la compra, el Ministerio de Defensa estaría devolviendo los radares chinos y se estaría negociando el posible arrendamiento del sistema de radares colombiano. Le quisimos preguntar a la ministra María Fernanda Espinosa sobre esta decisión, pero no quiso contestarnos. Ministra, una pregunta. ¿Los radares chinos están en funcionamiento, ministra? Ministra. En mayo del 2012, una avioneta con matrícula mexicana se estrelló en Pedernales, Manabí. En junio del mismo año, otra aterrizó en una pista privada en la provincia de Santa Elena. En noviembre del 2012, una aeronave aterrizó en la vía Guayaquil-Salinas. Ninguna de estas avionetas presuntamente relacionadas con el narcotráfico fueron detectadas por los radares chinos. Y el radar chino prestado que se colocó en Esmeraldas se apaga a las 6 de la tarde. En nuestra siguiente entrega les mostraremos testimonios de pobladores testigos del sobrevuelo de avionetas entre la frontera colombo-ecuatoriana a partir de esa hora sin que nadie las detecte. Y ahora algo también escandaloso. Al descubierto una central telefónica clandestina que permitía a los internos de la penitenciaría del Litoral hacer llamadas nacionales e internacionales. La policía antinarcóticos realizaba un operativo de rutina por los alrededores de la penitenciaría del Litoral. Y desde afuera esta casa lucía como una humilde vivienda de caña. Pero lo que llamó la atención de los uniformados fue la gran cantidad de cables que salían desde las paredes y techos. Así que accedieron a revisarla. Y al ingresar, la sorpresa. Se trataba de una central telefónica clandestina que habría permitido a los internos de la cárcel hacer llamadas nacionales e incluso internacionales. Módems, teléfonos y antenas, todos artefactos de comunicación que se entiende se usaban para hacer los enlaces para las llamadas. Todavía la policía no se ha pronunciado sobre el tema y los 3 detenidos durante el allanamiento esperan en la Fiscalía de Flagrancias que se les realice la audiencia de formulación de cargos. Esta sería la segunda vivienda que se encuentra en ese sector destinada para realizar llamadas. La primera vivienda se encontró el año pasado. Los aparatos con los cuales los pillos lograron en los últimos meses burlar el sistema inhibidor de llamadas, colocado por el Ministerio de Justicia. Las autoridades darán una rueda de prensa con los detalles del hallazgo y su funcionamiento, pero en una entrevista fuera de cámaras, uno de los detenidos aseguró que ganaba cerca de $500 semanales. Natalie Toledo, 24 Horas. La policía detuvo a 2 sujetos acusados de asaltar a una persona bajo la modalidad de secuestro express. Sucedió en el suburbio de Guayaquil. Estos sujetos fueron presentados en las instalaciones de la Policía Judicial del Guayas y están acusados de ser integrantes de una banda que se dedicaba al secuestro express. Horas antes de su aprehensión fueron identificados por la policía, ya que ambos tenían antecedentes penales. Se les identifica como José Eduardo Ponce Tapia, William Giovanni Molina Carrión. La detención de estos individuos se realizó en las calles 29 y la N, y luego de las investigaciones la policía llegó hasta una vivienda en la 34 y la L, en donde se encontró a una de sus víctimas maniatadas. La persona perjudicada identificó plenamente a los delincuentes. Este inmueble se trata de una casa en construcción que en su segundo piso ubican al ciudadano Freddy Rivas, maniatado y encapuchado. Según las autoridades, van 35 denuncias de este delito presentadas en este año aquí en la Policía Judicial del Guayas. Este es uno de los delitos más cometidos por los zampones, que lejos de disminuir parece que se acrecenta. Julio César Saona, 24 Horas. Se presentan nuevos casos de ecuatorianos presuntamente casados con cubanos. Lo curioso es que uno de los casos, el registro civil niega uno de estos matrimonios, pero la cédula la expiden como casada. En el 2000, antes de que explote el problema de los notarios con los cubanos, la habían casado con uno de ellos sin que sepa, y estando casada formalmente desde hace mucho tiempo con su verdadero esposo. Me vine a dar cuenta hace un año que quería sacar la cédula porque así me lo exigieron en el nuevo trabajo al que iba a ingresar. ¿Nunca firmó, nunca vendió, nunca regaló su firma? No, yo estoy segura que no, nunca lo hizo. En Taura habría sido el supuesto matrimonio según los papeles, y acudió inmediatamente al registro civil de esa localidad para ver qué sucedía. Ahí, sorprendentemente, le dijeron que se tranquilice, que ese matrimonio no existía. De hecho, le emitieron un certificado de constancia.
Pero sorprendentemente, cuando le emitieron la cédula, como cónyuge le pusieron el nombre del cubano y no de su verdadero marido. Y ahí empezó su viacrucis. Estuve en Peca, de ahí me mandaron a la 9 de octubre, luego me mandaron a Quito, luego me mandaron a Taura y estuve así más o menos dando 3 veces la misma vuelta. ¿Nadie le dio solución? Nadie me dio solución. ¿Cuánto le ha costado todo esto? Uy, amigo, la verdad que, ¿qué decirle? Mucho. Para los ingresos que tengo, ha redoblado mi mensualidad, por así decirlo. Vio por este medio que por problemas como este, ya una mujer cayó presa y buscó un abogado. El registro civil le da certificado de que ella no está casada con ese cubano y la cédula se emite que está casada con ese cubano. Mire, es complicado el tema. Estamos viendo que aquí existe una poderosa red de pronto que se dedica a ingresar datos en el sistema informático del registro civil. Otro caso extremo, el de este señor. Tiene ya 4 meses preso. A él no es que lo casaron con una cubana sin que sepa. A él lo pusieron de testigo de una unión de hecho de un cubano con una señora. Los otros 2 están libres. Su mujer está desesperada porque hay días que junto con su hija no come porque no hay quien traiga el pan a la casa. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Desde este domingo empezará la mudanza de los equipos e instalaciones aeroportuarias desde la vieja hacia la nueva terminal aérea de Quito. Para eso el municipio emprenderá un operativo de tránsito y seguridad por 3 rutas. De acuerdo con la programación de Quipor, este domingo 10 de febrero iniciará la mudanza de los equipos e instalaciones aeroportuarias hacia Tababela, mientras que el lunes 18 y martes 19 de febrero continuará esta mudanza más el traslado de flores. Eso permite que efectivamente tengamos un día sin mayor problema sobre la vía. No es ni el comienzo ni el final del feriado, entonces vamos a aprovechar para hacer un primer operativo este día 10. Por este traslado y desde el inicio de operaciones se estima que incrementará al menos en un 10% la carga vehicular en la avenida interoceánica y en la denominada E35. Vamos a tener flujos que van entre los 60 y los 120 camiones para el traslado. Para esto se planificaron 3 rutas. La ruta norte, que saldrá desde el actual aeropuerto, pasará por la avenida Diego de Vázquez, hasta la Panamericana, la E35 y el nuevo aeropuerto. La ruta centro saldrá del actual aeropuerto, cogerá el túnel Guayasamín, la avenida de los Conquistadores y llegará al nuevo aeropuerto. Se utilizará para traslado de pasajeros y empleados. Y la ruta sur, que será para camiones extra pesados, saldrá desde el actual aeropuerto, pasará por la avenida Simón Bolívar hasta Tambillo para coger la E35. Vamos a establecer, y esto es importante que la comunidad sepa, restricciones en la ruta norte, desde las 11 de la noche del 18 hasta las 5 de la mañana del 19. Para realizar organizadamente este traslado, el 18 de febrero arrancará un operativo con 16 puntos de control de tránsito a lo largo de las 3 rutas. Así, el 19 de febrero, a partir de las 7 de la noche, cerrará sus operaciones el actual aeropuerto de Quito y a las 9 de la mañana del 20 de febrero iniciarán las operaciones en el nuevo aeropuerto en Tababela. Andrea Romero, 24 horas. El 75% de las ventas ambulantes y negocios privados que sirven al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito buscan un nuevo espacio en el aeropuerto de Tababela. Muchos de ellos tienen más de 30 años trabajando en el aeropuerto que se va. Doña María heredó el puesto de venta de periódicos de su madre, que ella trabajaba unos 15 años en el aeropuerto. Quizá casi desde el inicio de las operaciones aéreas en Quito, en agosto de 1960. Toda su niñez, adolescencia y juventud la pasó en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, donde lleva ya 37 años trabajando. Me quedé aquí porque fui una madre adolescente, de lo cual no terminé mis estudios secundarios. Entonces mi madre decidió ayudarme de esa manera, dejándome con este punto de venta. Allí conoció a su esposo y crió a sus hijos. Para ella el aeropuerto de Quito ha sido más que un sustento, ha sido su vida. Sí, nos da mucha nostalgia de eso, que se termine el día se puede terminar en pocos días esta vida que hemos vivido por mucho tiempo. En tono más bajo, pero en movimiento constante, don Carlos anuncia entre los pasajeros 2 productos que según él son muy necesarios para el viajero. Cuerditas para los lentes, para proteger los lentes cuando viajan los turistas a Galápagos y los mapas. Y a lo largo de sus casi 30 años de trabajo en el aeropuerto de Quito, ha vivido más de una anécdota.
Recuerda cuando tuvo que hablar en inglés para alertar a unas turistas del robo de su equipaje. Yo digo, Mrs. there's you. Esta vendedora de suerte ha visto pasar por los corredores del aeropuerto a presidentes, cantantes, futbolistas y todo tipo de personajes que frecuentan la terminal aérea. Ella ha criado a sus 3 hijos solo de este trabajo y quiere mantenerlo en Tababela. Porque nosotros solo vivimos de esto. Si hubiera otra cosa de que nosotros pudiéramos trabajar. Según un estudio de impacto socioeconómico del municipio, el 75% de los negocios privados y ambulantes perderán su objeto de venta con la salida del aeropuerto. Y solo el 25% que no está directamente vinculado se quedará para trabajar con la pista convertida en parque. La mayoría están dedicados a negocios aduaneros. Luego tenemos un gran número que se dedica a renta de autos para los pasajeros, para los visitantes. Y otro número de empresas que también son fuertes, que se dedican a todo lo que es la carga. Los vendedores ambulantes no tendrán un puesto fijo. La posibilidad de trabajar en el nuevo aeropuerto será de acuerdo con las regulaciones de la dirección zonal del municipio. Tienen que estar regularizadas en cualquier administración zonal, si es aquí o es en Tumbaco. Los cerca de 20 trabajadores ambulantes, desde lustrabotas hasta el que tiene un pequeño kiosco, tienen la expectativa de trabajar también en el aeropuerto de Tababela, pero nadie les asegura esa posibilidad. Su actividad económica de alrededor de 30 años en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito podría terminar con el fin de las operaciones. Freddy Paredes, 24 horas. Las familias de los fallecidos en Quinindé sufren el dolor y la indignación tras la muerte de sus seres queridos. Hoy se cumplió el sepelio de una de las víctimas. Momentos de tristeza se vivieron en el cementerio de esta ciudad. Segundo día de luto en Quinindé. Dolor y profundo pesar en el entierro de Aurelio Vivero, de 28 años, una de las víctimas del trágico incidente del lunes. Escenas de tristeza e indignación se registraron en el cementerio. Su esposa sufrió una crisis de nervios, lo que obligó a que sea trasladada hasta una casa de salud. Sus hermanos, consternados, lo despidieron. Pero conozcamos algo más de las historias que dejan estas dos personas. Carolina tiene 23 años. De un día para el otro se quedó viuda. Rodeada de sus pequeños hijos que le llenan de preguntas, nos recibe en medio del velorio de su marido. Junto a su suegra, que es una persona no vidente, expresa el dolor de la pérdida de quien era el sustento de esta familia. Porque uno el dolor nunca lo va a superar. Porque es una persona que fue muy querida por todos. Tiene amistades. Yo sé que nunca me van a devolver mi hijo, pero yo lo que quiero es que me ayuden con algo, porque soy una persona no vidente y no puedo trabajar. El que me ayudaba era él. Carolina no asimila haberse despedido de su esposo Aurelio, que decidió acudir al mitin de Alianza País y luego haber recibido la triste noticia. Él es tranquilo, divertido, chistoso, conversón. Él es una persona, era muy tranquila. El hermano de Aurelio cuenta que este feriado ya tenían planes de pasarlo en familia en Atacames, pero ahora se llena de pesar y recuerdos. Exactamente, el corazón sé que no. Ya. Y en verdad me duele bastante, es mi hermano menor. Ya. Usted no me va llorando, pero esto lo llevo aquí. Hay otra historia que conmueve en Quinindé. La segunda víctima, Gregoria Poroso, de 63 años, dejó 6 hijos y un marido lleno de impotencia. Padecerlos no, pero me siento muy apenado viendo que ella sale con sus propios pies por esta puerta de aquí y regresa por pies ajenos. Pero también nos encontramos con esta amiga de doña Gregoria. La conocía por casi 30 años y la recuerda con nostalgia. A ver al presidente, porque ella quería conocerlo en vivo y en directo al presidente, porque ella era hincha del presidente. Tan buena mi prima hermana. Ahora los familiares de las víctimas piden que el gobierno cumpla con su ofrecimiento de casas y apoyo tras este hecho que dejó conmoción a 11 días de las elecciones. Otro tema, la falta de sistema informático desde hace varios días en una unidad del Juzgado de Tránsito y Salas Distritales Penales de Guayaquil ha provocado molestias en funcionarios judiciales y usuarios.
4 años de juicio finalizaron con el pago de una indemnización que desde hace días reposa en estos juzgados, pero que no se puede cobrar porque no hay sistema. 23 de enero a las 8:20 de la mañana. No hay solución hasta la fecha, más que las ganas que los funcionarios le ponen a la recepción de papeles, que es lo único que pueden hacer. Ahorita las boletas no las estamos despachando de la manera normal. No hay mayor trabajo y por eso esta entidad muy concurrida de lunes a viernes y en horas picos está así. Y los propios juzgados sin el movimiento adecuado. Hay quienes han traído hasta sus propias computadoras para adelantar. Estamos ayudando lo más que podamos, haciendo transcripciones, oficios. Y los jueces leen y leen para no quedarse atrás, por lo menos en la lectura del proceso. Estoy sentenciando normal. Estamos trabajando normal. Usted constó, señor periodista, y en donde está el juzgado y ahí no están despachando. La solución momentánea es subir toda la información que se ha receptado durante el día desde otro punto de red. Y para eso los trabajadores de este edificio deben trasladarse a otros edificios donde funciona el sistema, específicamente a la Albán Borja. Lo hacen en la tarde para quedarse toda la noche en esa labor. El departamento de informática no tiene ni idea de cuándo se va a solucionar el problema. ¿Cuestión de cuántos días más o menos? No les sabría decir. Solo confirman que hay orden de la judicatura de que ni una boleta de excarcelación deje de aplicarse. Asunto que no se puede saber a ciencia cierta porque no hay auditoría de esta gran falla de la nueva y renovada función judicial. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Y este domingo de carnaval se permitirá la venta de licor con moderación. El ministro de Turismo, Freddy Ehlers, hizo el anuncio durante la conferencia de prensa que se ofreció para dar detalles del plan de seguridad que instituciones del gobierno aplicarán en el feriado de carnaval. Ehlers apeló a la sensibilidad de los ciudadanos para que la venta y consumo de licores no represente un riesgo para aquellos que acudirán a las playas a disfrutar de un descanso.